Los trabajadores no tienen problema. Sí, sí, sí. No se despide a trabajadores de base ni sindicalizados. Ya lo hemos dicho muchas veces. De libre comercio. Entonces, sí es para nosotros algo muy importante, es atender las causas del fenómeno migratorio. Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente no sale, no distinta de enfrentar el fenómeno migratorio. O sea, el que se atiendan las causas. Yo quiero, lo he dicho muchas veces, lo repito, que la gente tenga oportunidad. Lo de César Duarte, se están siguiendo los trámites, todo lo que está en proceso se continúa. Ya lo he dicho varias veces, o sea, nosotros no somos a citar a militares, a empleados de Pemex para abrir esta investigación. Usted ha dicho que su gobierno va a colaborar, que no tiene nada que ocultar, pero también quisiera saber hasta ahora qué documentos se han entregado, si ya se le ha entregado a la Fiscalía expedientes y cómo. Gracias, buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Yo quiero preguntarle, usted ha dicho reiteradas veces que en su gobierno no se van a incluir personas que han sido señaladas. Arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración, como lo hemos dicho muchas veces, sea optativa, no forzada, no obligatoria. Y hoy comenzamos. Apoyan a este personaje y que no apoyan a Maduro. ¿Puede cambiar México su postura respecto a Venezuela? Gracias. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, no es conmigo, es con la Constitución. Gracias, señor presidente. Sandra Guerrera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también, y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy. Sacaron como excusa de que quiero reelegirme. Entonces ya lo he dicho muchas veces, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Muy buenos días tengan todos ustedes. Se ha dicho muchas veces, pero debemos recordar constantemente que México vive una crisis de contar con elementos del Ejército, de la Marina, para la seguridad pública. Se tenía nada más a la Policía Federal. Yo les he dicho varias veces, efectivos, 10,000 elementos. Eso nunca se ha aclarado. Entonces, aunque haya protestas, además, lo he dicho muchas veces, lo creo, es una convicción, tiene que haber a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los humillados, a los marginados. Lo he dicho muchas veces, lo repito ahora, vamos a atender a todos, a escuchar a todos. El secretario, la secretaria de Energía, pero había esa creencia, ¿no?, de que el presidente no se enteraba. Pues no, sí,
el presidente lo autoriza. Permitir la corrupción, acabar con la corrupción y con la impunidad. Lo he dicho varias veces. Y se restauró la República y se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación, como lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo, para que pudieran decir, ya ven, son lo mismo, son iguales, se van a quedar con las ganas, no somos iguales. Ya lo he dicho muchas veces. Ustedes me conocen bien porque son como mis paisanos. Pues es tener la Guardia Nacional, que no había una policía, no había un cuerpo de seguridad nacional. Ya lo he dicho muchas veces, el ciudadano estaba en ya cambió todo esto, cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr. Porque siempre lo he dicho, hay veces que hay revoluciones y no cambia la que camine entre todos, porque no estaba el gobierno realmente, lo he dicho varias veces, preparado para servirle al pueblo. La solución y el desarrollo para que la migración no sea una opción, sea una opción y no una obligación. Usted lo ha dicho muchas veces, tiene que ser opcional. Obviamente no se va a evitar, la movilidad siempre habrá, pero que sea opcional. Y hermosa, yo creo que la misma gente, porque hay, como hemos dicho varias veces, mucha conciencia ciudadana, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces. No es mi fuerte la venganza, incluso oposición, y qué bueno, y que tengan una visión distinta, y que haya crítica, y tenemos que garantizar, lo he dicho muchas veces, y en la práctica, no solo en el discurso de pésima calidad, porque no hay médicos, no hay medicamentos, eso que llaman seguro popular, lo hemos dicho varias veces y lo repito y ya lo tengo comprobado y ya se informe a los ciudadanos, porque lo hemos dicho varias veces, lo repito ahora, antes se decía que la política era asunto de los políticos. También el año pasado, o sea, un cambio de mentalidad. Siempre he dicho, hay veces que se presentan, pero no es nota, dirían ustedes, al no ser que sea un refrito, porque ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, y no es el doble, es el triple. las cosas, a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Ya lo hemos dicho muchas veces, han habido 3 grandes transformaciones.
las autoridades, a la Asamblea. Si tiene algo importante Oaxaca, ya lo he dicho muchas veces, Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Conozco todo el país ya del país y que tenga los elementos suficientes, porque no había nada. Lo he dicho muchas veces, no se esta administración, y yo creo que es difícil ver algún otro servicio financiero que en tan corto tiempo haya disminuido tanto sus comisiones. Respecto de las utilidades, a veces se ha dicho que las utilidades han crecido. La verdad es que cuando tú ves en pesos constantes, es arriba donde se fomenta más la corrupción. La corrupción no se da, lo hemos dicho varias veces, de abajo o para protegerlos a los presuntos delincuentes. Nosotros hemos dicho muchas veces que se han originado por el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede, lo he dicho muchas veces y lo repito, apagar el fuego con el fuego. No se puede. El fortalecer a la familia como un núcleo fundamental para el bienestar. La familia, lo he dicho muchas veces, es muy importante mantener la integración de la familia, evitar la… Eso ya no lo queremos. Tampoco queremos que pierdan la vida soldados, marinos, policías. Lo he dicho muchas veces, el marino de daños colaterales, eso ya se terminó. Queremos la paz, y la paz, como lo he dicho muchas veces, es fruto de la justicia. Es una nueva estrategia. El ejercicio democrático, ese método democrático, pues somos libres de expresarnos. Es el caso de los medios. Antes, ya lo hemos dicho varias veces, salían 8 columnas en un periódico y a lo mejor hasta… y protegiendo al medio ambiente, porque es una gente honesta, es un especialista. Lo he dicho aquí varias veces. Creo que es de la… Represento, tanto en la CTM como en el Congreso del Trabajo, a todos los doctores y a los ángeles que son, como se los he dicho otras veces, en los hospitales, las enfermeras que se pasan. Si van mejorando las condiciones de vida, las condiciones de trabajo. ¿Por qué se llegó a estos extremos? Lo hemos dicho varias veces. Porque se abandonó al pueblo. No es solo una decisión. En materia de seguridad pública, lo he dicho varias veces, son varios eslabones con el pueblo. La democracia, lo hemos dicho, es eso, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y muchas veces hemos dicho… bueno, sí, puede ser. Se respeta la opinión. Eso es todo.
ya lo he dicho muchas veces, es como lo del presupuesto. Se abandonó al campo porque no había oportunidades de trabajo, porque se abandonó a los jóvenes. Por eso tanta violencia. El guerrerense, el mexicano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza. Son las... Yo lo veo bien, además lo hemos dicho varias veces. Primero, que estamos construyendo una auténtica democracia. No. ¿Y por qué el pueblo me aconseja y me aconseja bien? ¿Qué? Les hablo como de dos consejos que aplico del pueblo. Uno, un señor, lo he dicho varias veces, en San Quintín, un migrante, que familias, ese no es el camino para conseguir la felicidad, la verdadera felicidad, como lo hemos dicho muchas veces desde el Zócalo, corazón político, social, cultural de México. La verdadera rectos, ¿sí? Gente honesta. Yo le tengo, lo he dicho aquí varias veces, lo repito, le tengo confianza al presidente. Todo el siglo XIX, país de dos hombres. Siglo XX, ya lo hemos dicho varias veces. Usted también utiliza el indicador mensual de la inversión fija bruta de las empresas. Se está invirtiendo 4% menos, es que está muy pequeño, 4.6% menos en construcción y se está invirtiendo 7% menos en la adquisición de maquinarias y equipos para… En derechos y en obligaciones. El gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto, es, como tantas veces se ha dicho, inversión para un mejor país, es invertir para mirar al futuro. Apostar a la fuerza, no querer enfrentar la violencia con la violencia. La paz, como lo hemos dicho muchas veces, es fruto de la justicia. Regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto, porque es austeridad, y lo he dicho varias veces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de años nos lleva hacia allá. Anabel Hernández, en su nuevo libro que se llama El traidor, de lo que habla, lo que agrega a todo esto que ya sabemos y que se ha dicho muchas veces, es el diario del hijo del Mayo Zambada, de Vicente. Y ahí él menciona que ayude, lo podemos llevar a la práctica, porque somos libres. No estamos subordinados a grupos de intereses creados. Lo he dicho muchas veces, pero se piensa que es retórica. Eso se termina, porque estamos hablando de dinero del pueblo. Lo hemos dicho muchas veces. Básicamente, la mañanera del día de hoy. La música es cultura, es arte, y lo he dicho muchas veces, es 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor una flauta, porque esto no es de confrontación,
La política se inventó, lo he dicho muchas veces, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzo que realmente no va a significar una protección significativa. ¿Sí? Recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, la gente tiene información. A nosotros en la oposición, lo he dicho muchas veces, nos tenían bloqueados. A la concordia, ¿sí?, al respeto, podemos tener diferencias. Sí, claro que las tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces. No puede haber pensamiento único. Eso tiene que ver con las dictaduras. ¿Cuáles eran los sobreprecios que existían en México con esta empresa privada? En la siguiente diapositiva dejamos en claro, lo hemos dicho muchas veces, pero pareciera que todavía hay gente que se confunde o se quiere confundir, que los medicamentos y consecuencias de mantenerlo, cancelarlo, posponerlo, etcétera, etcétera. En ese proceso estamos. Respecto a las pruebas, es importante esto, lo hemos dicho muchísimas veces desde la esfera técnica, hay un tipo de evento de materiales, ya sea comida, ya sea vitaminas u otros medicamentos, por ejemplo para la fiebre, cubrebocas, ya lo hemos dicho muchas veces, su inutilidad como medida preventiva. Escuchando las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los que saben, porque lo he dicho varias veces, no somos todólogos, sabelotodos. Estas medidas uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles, es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países. Ya hemos dicho muchas veces que hay algunas de estas medidas que no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos. Aquí, esta es una de las ciudades más solidarias del mundo, la Ciudad de México. Lo he dicho varias veces, la solidaridad que se ha expresado en momentos difíciles en la Ciudad de México, solo la he visto. Lo dije en el informe y es un compromiso. Ahora vamos a ver cómo está lo de los recursos. Benditas redes sociales, usted lo ha dicho, ¿cuántas veces? Seguramente ahí se perdió la cuenta. Tan benditas para usted y su gobierno que decidió… Lo que está pensando la gente, porque el pueblo es sabio, y lo he dicho muchas veces y lo repito, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. A dejar de presentar querellas, denuncias, porque lo hemos dicho muchas veces, no debemos de permitir la corrupción. Bastante válida, para que no haya dudas, lo explico con puntualización. El propósito de las medidas de mitigación, esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México, el propósito de la mitigación, el apoyo del pueblo por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya se ha dicho muchas veces desde el principio. Dependen de ellos, a sus dependientes económicos, a sus beneficiarios. Estas personas siguen teniendo seguridad social y eso es bien importante en estas épocas. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado aquí del doctor Alcocer, del doctor López-Gatell. La epidemia en todo el mundo, lado de dominio, pasar lo público a privado,
es corrupción. Privatizar, lo hemos dicho varias veces, va a llevar tiempo a acostumbrarse, a aceptar la nueva realidad, pero poco a poco van a ir entendiendo de que no se puede poner, como lo he dicho muchas veces, vino nuevo en botellas viejas. Es como todo para cuestionar y exagerar. Afortunadamente, como hemos dicho aquí muchas veces, la gente está al servicio de una minoría. Eso ya se terminó. Yo les recuerdo, lo he dicho varias veces, está hasta en un documental que me hizo Epigmenio Ibar, cómo en a las enfermeras, a los médicos, a todos los que están ayudando, ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ellos se está dando atención a muchos. Esa posibilidad. Lo que queremos, porque es un número muy grande, es que entremos en esta dinámica de corresponsabilidad y de confianza, de que el gobierno, lo ha dicho muchas veces el presidente, si antes la sociedad no confiaba en el gobierno, también. De esta gente que salió en auto a manifestarse en algunas ciudades del país, tal vez el número no fue tan grande. ¿Usted cómo toma esta demostración de la gente que salió? Usted ha dicho muchas veces que está en su derecho todo el mundo de salir y manifestarse, los grupos políticos, intelectuales, empresarios. Más de 1 millón de personas saldrán de la pobreza gracias al tren y se prevé un crecimiento del 1.6 tan solo por el Tren Maya. Deudas históricas. Hemos dicho muchas veces que el Tren Maya se trata de saldar una deuda. Y corruptos, hipócritas. Entonces, aquí es distinto, lo he dicho muchas veces, nada por la fuerza, todo por la razón, por el... Ese círculo rojo mexicano. Bueno, mire, siempre que hay una transformación, lo he dicho muchas veces, se presenta la inseguridad y la violencia. Entonces nosotros hemos cambiado la estrategia. Lo principal es el bienestar, la paz, lo he dicho muchas veces, es fruto de la justicia y al mismo tiempo no mucho, no es recomendable. Esto lo hemos dicho varias veces, lo he expresado ofreciendo disculpa de que no voy a nuestros pueblos para salir adelante. La corrupción, lo he dicho muchas veces, no se da de arriba para abajo. Así nos quisieron hacer correspondientes. Ese es el fondo del asunto. Entonces, lo he dicho muchas veces, nosotros no tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces, el poder es humildad, no. Una ocurrencia. ¿Qué me podría decir al respecto? Este sería el primer tema, por favor. Pues que se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana.
que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio. Y también, bueno, pues el presidente Donald Trump lo describió a usted como un hombre maravilloso. ¿Qué dice usted del presidente Trump? Vamos a esperar el encuentro mañana. Ya lo he dicho muchas veces, es un encuentro el que no haya violencia, que haya respeto. Ya lo he dicho muchas veces, tenemos que tener diferencias, inteligencia más que con fuerza. No vamos a declarar la guerra, ya lo hemos dicho muchas veces. El pueblo, los sectores, los niños, las niñas, los discapacitados, los adultos mayores, las mujeres, pues creaban, ya lo he dicho varias veces, organismos fachadas a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce y se veía normal y el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. Era una forma de vida, lo hemos dicho muchas veces. Se llegó por eso a decir 21.6% menos que el año pasado a estas alturas del año. Evidentemente es una situación complicada. Usted nos ha dicho varias veces que el gobierno está inyectando recursos en la mayor medida de lo posible. Plan de austeridad republicana, entendiendo que la austeridad, como lo he dicho muchas veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Haciendo periódicamente. El otro elemento, y lo dijo ayer, este tuit efectivamente es de fechas previas, lo volvió a decir ayer, lo ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros. Entonces, no hay ninguna resistencia al cubrebocas. Es información científica en torno al tema de cubrebocas y en un resumen podemos decir lo siguiente, que lo hemos dicho muchas veces, pero con mucho gusto lo volvemos a comentar. El cubrebocas es un dispositivo mecánico, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Esto que dice, y si me permite un minuto más, presidente, esto es también muy importante. Gracias por preguntarlo. Lo hemos dicho también muchas veces. Cuando el gobierno mexicano diseñó las intervenciones de prevención y control, no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces de cómo hasta se centrados en las necesidades de ellas. No podemos seguir atendiendo a las mujeres desde una lógica institucional, desde una lógica, como muchas veces ha dicho el presidente, desde el escritorio. Lo que las mujeres requieren son cosas muy puntuales. También ya está la comisión integrada, porque no debe ser el único factor de medición. Ya lo he dicho varias veces, puede crecer el producto y atendiendo las causas, el origen del problema. ¿Por qué creció tanto la inseguridad y la violencia? Lo hemos dicho muchas veces, porque se abandonó al pueblo, porque se le dio la espalda normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces,
El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete. Mencionaba que llegaría en al menos 2 años. Saber su opinión ahora. Sí, y también cuando he dicho eso, y lo he dicho varias veces, es cuando veamos la vacuna aquí, si llega antes de mi expectativa, reconoceré que de manera destacada los ventiladores mecánicos, que también se cuadruplicaron, bombas de infusión y todo el personal de salud especializado que explicará el doctor Sbarch. 28% de las camas a nivel nacional están ocupadas, Sí, pero eran otros tiempos. Ahora, si hay una investigación, adelante. Sí. No es mi fuerte la venganza, lo he dicho muchas veces. Es justicia. Tiene millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cuál es la explicación lógica? Pues lo hemos dicho muchas veces, la corrupción. Esa es la democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo. Que la gente participe y además el pueblo de México, lo he dicho muchas veces, es un pueblo muy consciente, muy avispado. Es el pueblo con... El problema de la inseguridad y de la violencia no basta con el uso de la fuerza. La paz y la tranquilidad, lo he dicho 1000 veces. Siempre se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón y logramos liberar fondos para apoyar abajo de manera directa. Ya lo he dicho muchas veces, esto se complementó con el apoyo. El tren, recorrí el sureste en el tren y sufrí mucho cuando lo cancelaron. No tengo nada en contra de eso, pero sí tengo 2 dudas concretas. Una es, usted aquí nos ha dicho muchas veces algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es los fideicomisos que eran... Y ha continuado en el proceso de nueva normalidad bajo la tutela directa de las entidades federativas. ¿Por qué razón? Lo hemos dicho muchas veces, porque la epidemia en cada entidad federativa se comporta de una manera diferente. Lo veremos en locales. Yo soy partidario de que se oriente, de que se dé información. Yo sostengo, lo he dicho aquí muchas veces, que no se deben un porcentaje del agua del río Bravo. Es un convenio que se suscribió, como lo hemos dicho muchas veces, desde 1944, Bravo, o que se recibe por el río Bravo, para que se conozca cuál es el acuerdo. Hemos dicho varias veces que posiblemente sea el mejor acuerdo que se haya logrado con Estados Unidos. Ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Lo he dicho muchas veces. Es una información falsa. Hoy en el mundo no hay vacuna contra el COVID todavía. Tenemos la gran esperanza, hay evidencia científica de que hay varios productos en desarrollo. Ya hemos dicho aquí muchas veces, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el doctor Alcocer, lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard. Esa es su característica. ¿Sí? Tú fuiste quien me agrediste. Siempre es así. O sea, es el doble discurso. Ya lo he dicho muchas veces, la doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Son muy
de que no hay libertad de expresión, pues no les asiste la razón, porque nunca, lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo, desde la época del presidente Madero, el que no haya transparencia. Y aclaro, lo he dicho varias veces, los que reciben apoyos por con los empresarios, no, ellos son muy importantes para el desarrollo del país. El que, lo he dicho muchas veces, invierte la utopía, el bello ideal, lo que nos hace caminar. Queremos limpiar de corrupción el país, purificar la vida pública. Ya lo he dicho muchas veces desde la campaña. No me corresponde, eso es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial, y la Fiscalía, ya lo hemos dicho muchas veces, ya es sabido, es autónoma, es independiente. Hay que esperar a que se está padeciendo todavía. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Le he dicho muchas veces, no es una pandemia, es... La realidad debe interpretarse con otras perspectivas de lo que está ocurriendo localmente. El semáforo es un indicador general, esto lo hemos dicho múltiples veces, es un indicador general, pero nadie mejor que los habitantes de un territorio o sus autoridades es que haya trabajo en México, en Centroamérica, que la gente tenga oportunidades. Nadie, lo hemos dicho muchas veces, se va de su pueblo, deja a su familia. En los últimos 15 días. La siguiente. El caso de la Ciudad de México es complejo, igual que lo mencionaré para Jalisco y para Nuevo León. Lo hemos dicho muchas veces, las zonas más pobladas, más densamente pobladas, son de control mucho más difícil. Tiene que ver con los cambios también que se están llevando a cabo. Antes, lo hemos dicho aquí varias veces, solo existía la prensa escrita. Llega al hospital, irremediablemente va a ser intubada y desde luego a toda persona le da temor esta situación. Lo que queremos dejar muy claro, lo hemos dicho varias veces, es si las personas se esperan, es mucho más. Ya mucho tiempo en las averiguaciones. Desde luego le tengo confianza, lo he dicho varias veces, al fiscal, al licenciado que se ufanaba de su influyentismo, de su corrupción. Y bueno, ya lo hemos dicho tantas veces, cuáles eran las consignas. El que la educación pública, se puso la educación al mercado, se apostó a la privatización de la educación, a cobrar colegiaturas. Y ya lo he dicho muchas veces, hasta el 24, hasta que me lo permite el pueblo. Lo he dicho muchas veces, incluso promoví la reforma a la Constitución para que exista la revocación del mandato y me voy a someter. El ejército no
se ha convertido en parte de la oligarquía. Yo he dicho varias veces que cuando me tocó suficientes para esa segunda dosis y también 130,000 primeras dosis que serán administradas también al personal de salud. Insistimos, lo hemos dicho varias veces, pero todavía hay quien se confunde, personal de salud del sector privado. Y ahorita el elemento fundamental de la prevención es la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y tenemos que tener conciencia, como lo ha dicho varias veces el secretario Alcocer, que la vacunación va a llevar un tiempo hasta que se esté poniendo y lo que estamos haciendo en esta región, desde Montemorelos hasta Mier y Noriega. Adicional, esta zona, por razones de abandono, usted lo ha dicho muchas veces, estábamos pensando siempre en una escuela normal, en un toma de conciencia del pueblo. Ahora la gente está mucho más despierta que nunca. Es un pueblo, ya lo he dicho muchas veces, vamos a seguir avanzando. También todo esto depende de la disponibilidad de las vacunas. Ya lo he dicho varias veces, lo repito, desde hace 6 años vamos cómo cuidarnos y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, el gobierno desde la presidencia empujando al elefante, porque nos dejaron un elefante echado, lo he dicho muchas veces, reumático. Publicidad no es Odebrecht, es Iberdrola. Pues que, ya lo he dicho muchas veces, se convirtieron pues en una empresa o los que le correspondan al gobierno por ley, es para esa campaña. Todo. Lo hemos dicho aquí varias veces, porque no hay campañas de orientación. En Estados Unidos o en otras, les es extraño el que no haya influyentismo. Claro, es un proceso, lo he dicho muchísimas veces. Imagínense, el porfiriato, el cáncer que destruye a nuestro país. Lo he dicho ya nos bloqueaban, nos silenciaban, ya muchas veces lo he dicho, en el tiempo que fui dirigente de oposición no me daban entrevistas. Teníamos que vacunar a los adultos mayores porque son los más vulnerables. Ya lo hemos dicho varias veces, nos recomiendan, no nos interesa el dinero, no nos mueve la ambición al dinero. También lo he dicho muchas veces y lo repito, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han hecho. En 90 le dejaron al pueblo de Cozalá nada más la plaza central, las calles, un río contaminado, lo que usted ha dicho muchas veces.
Dicen que de nada va a servir que el senador Gómez Urrutia los represente. Tiene mucha importancia el que participen, porque nos están ayudando, como aquí lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a cansar de agradecerles todo el apoyo que reciben. Imagínense que no pagaban impuestos. Piensen, y además lo he dicho varias veces y nadie me replica, nadie. De contratos leoninos en materia de electricidad. Ya lo he dicho aquí varias veces. Todo esto que llevó a que a las minorías le daba la espalda al pueblo, no volteaba a ver al pueblo. El gobierno estaba, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, organizado para facilitar, como a todos ustedes, decirles que yo tengo, ya lo he dicho muchas veces, adversarios, no enemigos. Por lo que dices, de México no se deja manipular. Ya lo hemos dicho muchas veces y ahora es más notorio. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes. Uno de los dirigentes yaquis del pueblo de la tribu yaqui, hace 2 días en Sonora, donde están las cosas muy difíciles ahora, varias veces nos han dicho que si hubiera más interés o más… Aparentemente lo apoya usted, nos ataca, porque tenemos ahora sí la libertad de venir y preguntarle. ¿Por qué? Porque sabemos, y usted lo ha dicho muchas veces, si hay algo que señalar, señalémoslo. Ojalá nos… Este Estado, señor presidente, se le respeta a las Fuerzas Armadas, se les quiere a las Fuerzas Armadas. Y el pueblo, como usted lo ha dicho muchas veces, los respeta porque se sienten que son iguales, se sienten que los comprenden. Yo represento a todos los mexicanos y en todo el país hay cultura. México, lo he dicho muchas veces, es un mosaico cultural, tiene mucho potencial. Gracias, presidente. Con mucho gusto, sí literalmente lo volvemos a explicar, porque lo hemos dicho muchas veces. Esto es una fabricación completamente sin fundamento. Hoy en uno de los diarios nacionales. La democracia a las grandes empresas de comunicación, que ellos eran los que mandaban antes. Ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo, y a veces llega. Que este tipo de prácticas, pues obviamente son corrupción, o no sé si usted cómo lo considere. Bueno, ya lo ha dicho muchas veces usted, ¿no? Pero, ya, pues sí, ya lo he dicho. Pero si lo puede volver a hacer un llamado a los gobernadores. Ya lo dijiste no, tú. No. En la alimentación, que nos alimentemos bien, que como lo hemos dicho varias veces, no significa comer cosas extravagantes, exóticas, caras. Democrático de México se echó a andar y no se va a detener. Ya lo hemos dicho muchas veces, México es de los pueblos de avanzar.
porque sí se debe de cuidar. Nosotros, lo he dicho varias veces aquí, para que no se vaya está apoyada en la ley. Esa es la parte que le quieren comunicar, ¿no? Porque ellos aseguran que no se vale, que usted a veces ha dicho, ya se resolvió el caso, ya abrieron esto, y realmente no está abierta la mina. Dice, no queremos que el señor presidente… de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase. Lo que a nosotros nos interesa, y coincido totalmente con el presidente y nos los ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño… Entonces nosotros no tenemos como propósito la venganza. Ya lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, es justicia, ciencia y el creador. 3 años. Y hasta ahí llegué. Porque, ya lo he dicho varias veces, me voy. Yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos, que todos teníamos que unirnos los mexicanos, porque la cuarta transformación iba a ser y debe de ser, y usted lo ha dicho muchas veces, la confraternización de los mexicanos, la unión de los mexicanos, la yuxtaposición de los mexicanos. No es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces. A nadie le fabricamos delito. Yo soy plantear de que se tiene que atender el origen del problema, ya lo hemos dicho muchas veces, pues tiene que ver con la pobreza, con la necesidad y también con la violencia. Se amplíen y de esa manera enfrentar también el fenómeno migratorio, porque como lo hemos dicho muchas veces, la gente no se echa a andar, no sale de nada. Es que la Fiscalía es independiente. Voy a parecer disco rayado, pero ya he dicho varias veces que, a diferencia de los escritores que no deben de repetirse, un gran potencial cultural, artístico, de flora, de fauna, que es una de las regiones, lo he dicho muchas veces, más importantes de cambio, de transformación, es precisamente el cambio de mentalidad. Hay veces, lo he dicho en otras ocasiones, que hay revoluciones si se apoyaba arriba, goteaba abajo, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Ya he dicho varias veces que la riqueza, desgraciadamente, no es contagiosa. Nosotros en Chiapas, que eso se los planteé a las autoridades de Estados Unidos, se los he dicho muchas veces, tenemos 80,000 sembradores especialistas, y no era el que no pasaran el examen de admisión, pasaban el examen de admisión. Nada más, ya lo he dicho varias veces, en la UNAM, para pasar un examen, un reverendo ladrón. Era el ejemplo.
Afortunadamente, como lo he dicho también muchas veces, es tan fuerte que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas, que es, como hemos dicho muchas veces de manera metafórica, vender. Señor Encinas, y pues bueno, me invitó a que regresara, mas sin embargo no fue así. Usted ha dicho muchas veces que la libertad se... Ese ejercicio es el más importante de todos. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, que son problemas difíciles de resolver porque abandonaron completamente la salud pública y no tenemos, lo he dicho varias veces, nada más por eso se debería de juzgar pública que hay conflictos al interior, ¿no?, del gobierno, crisis al interior del gobierno. No, además ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Yo estoy muy contento porque advierto, se los he dicho varias veces, de que hay un cambio de mentalidad en nuestro pueblo y ese cambio de mentalidad va a trabajos de exploración, un contubernio. El gobierno estaba, lo he dicho varias veces, tomado a los trabajadores, porque tampoco son menores de edad. Los ciudadanos mexicanos, ya lo he dicho muchas veces, son de los más. El ejército mexicano. Por eso muchas veces hemos dicho que el ejército, los que han luchado por la justicia, por la democracia, por la libertad, imagínense lo que hicieron los conservadores. A ver, ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de repetirlo. Nada más que no lo han logrado ni lo van a lograr, porque tenemos autoridad moral. Ya lo he dicho varias veces, si fuésemos corruptos, entonces, como estas líneas no se concesionaron porque no les importaba, lo he dicho muchas veces, el sureste ni siquiera para robar, nos volteaban a ver al sureste. La aprobación de esta reforma, porque tiene que ver con la democracia. La democracia, lo hemos dicho varias veces. Este es un periodo de reducción no solamente de los contagios, sino del impacto más importante, que es la hospitalización y la muerte. Destacamos, como lo hemos dicho varias veces y es inmediatamente obvio cuando vemos las curvas epidémicas, la gran diferencia. Pero no deja de ser algo que enriquece la vida pública del país, el debate. Y ya lo he dicho muchas veces, así. Pero bueno, y nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Acerca de la guerra de Rusia o la intervención, nosotros pues
lo hemos dicho varias veces, bueno, para no dejar a España, fuimos colonia, nos invadieron, no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra? Un buen demócrata, lo he dicho varias veces, la empresa pública y otra cosa es el sector privado. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el único o los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios. Los martes, en mayo, vamos a ir informando para ir aclarando también dudas. Ya hemos dicho varias veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque nuestros adversarios para todos. Y me importa mucho transmitir información. Ya he dicho varias veces que mi labor es de predicador, de pedagogía. Eso lo podemos hacer todos porque la democracia es asunto de todos y tiene que haber democracia, lo hemos dicho muchas veces, en la familia, en la escuela, en los sindicatos. La democracia como forma de vida. Una situación de estrés, una situación, por supuesto, de preocupación, pero también de reto para el Sistema Nacional de Salud para poder enfrentar el problema. Esto lo hemos dicho muchas veces, es un hecho conocido y constatado y constatable por todas y todos los mexicanos. Triunfo, presidente, el suyo, y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del partido Morena en diversas entidades también. Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE. Podría decir que hasta en contra. De una manera integral y de la misma manera queremos que se resuelvan las cosas como el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, yo lo he dicho también, que se resuelvan entre socios, entre aliados. Hay franqueza y por eso estamos planteando así, de claro las cosas. El presidente Biden me ha dicho muchas veces. Y yo en debates les he demostrado que el más del 80% de la producción de combustible se exporta. Ya lo he dicho varias veces en esto, pero estos señores les mandé la información. No vender solo el petróleo crudo y comprar las gasolinas, porque como lo he dicho muchas veces también, si seguíamos con esa política, con el arado, para su tierra, siembra su maicito. Y ya hemos dicho muchas veces que el maíz es una planta bendita. Evitar la guerra, agotar el diálogo. La política, lo he dicho muchísimas veces, se inventó. Inversiones en infraestructura y más infraestructura, que quedaba, iba generando un rezago aún mayor de infraestructura con plantillas incompletas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, un hospital sin el personal óptimo, sin su plantilla ideal. En actos delictivos. Yo tengo confianza en eso, porque lo he dicho también muchas veces, el ser humano no es malo por naturaleza. Los
mapaches electorales. Ya lo hemos dicho varias veces. Si votan pocos, pueden ganar los tramposos por intereses, porque si se asume una postura, ya lo he dicho varias veces, en contra de un país, acusan de persecución, y ya he dicho muchas veces que no es mi fuerte la venganza. Además, ahí llegan todos los pobres a dejar su apoyo para ayudar al prójimo. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. La felicidad, como lo he dicho muchas veces, no es acumular bienes materiales, no es. Y vamos a seguir transformando a México, poniendo el ejemplo. ¿Saben dónde está la clave? Lo hemos dicho muchas veces, en no permitir la corrupción, que se acabe la regla, es la excepción. Limpiar es un proceso, y lo hemos dicho muchas veces. Aquí lo principal es acabar, y ni la revolución pudo destruir. Hubo avances, lo he dicho varias veces, en el terreno social, sin duda, pero en lo político, pues ese es cuarto poder. Lo que pasa que, ya lo hemos dicho, ¿no?, varias veces, las redes sociales, el despertar del pueblo, la revolución de la... Y bajo la excusa de que se va a militarizar el país. ¿Cuántas veces he dicho, y además sostengo, del cinismo, de la hipocresía? Porque así es la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces, su verdadera doctrina es la hipocresía. En este caso, presidente, lo que está pasando realmente, por muy doloroso que parezca, pero nosotros estamos conscientes, porque usted varias veces ha dicho que el presidente todo lo sabe. Para que queden protegidas. En particular, si se es una persona adulta mayor de 60 años o es una persona que tiene alguna enfermedad crónica. Muchas veces hemos dicho cuáles son las de mayor importancia: obesidad, sobrepeso, diabetes. El que se acepte el perdón. Yo lo he dicho muchas veces, cuando se dice ni perdón ni olvido, somos autónomos, porque es presupuesto público, y el presupuesto público, como lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo. También no es nada más progreso sin justicia, porque como lo hemos dicho varias veces, progreso con justicia es retroceso. Crecí y leo, ¿no?, lo que dice en el Reforma, pero me guío por lo que opina el pueblo. Pero además, lo he dicho muchas veces,
tenemos que ayudar a la mayoría del pueblo y actuar a partir de venganzas políticas. No es mi fuerte, lo he dicho varias veces, la venganza. Lo que queremos es erradicar para los montajes, para la politiquería, en alianza con los medios de información. Yo me acuerdo, y lo he dicho muchísimas veces, y desde hace años, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo, porque pensamos distintos, no somos iguales, y esto además es legítimo, ¿no? Ya he dicho muchas veces que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma, ¿no? Médicos generales, enfermeras, traer especialistas, porque no tenemos los médicos, los especialistas, ya lo hemos dicho muchas veces, a los tecnócratas corruptos no les importó la salud pública. El senador Alejandro Encinas me presentó un informe con anexos, y aquí lo hemos dicho varias veces, y a partir de ese informe se decidió no, tenemos que defender nuestras instituciones. Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado. Terminando yo la presidencia, me retiro de la política por completo. Ya lo he dicho muchas veces, hay quien no lo cree, pero o sea, no es, ¿sí?, un ejército matón, ¿sí? Sí, es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, ya lo he dicho muchas veces, ¿sí? No es el ejército de sus adversarios, donde muestra un extracto de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Un golpe de Estado para combatir a conservadores fifís. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Es el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad cambia todo. Siempre he dicho, hay veces que hay una revolución. Es buena la relación, muy buena. Y ya el presidente Biden lo ha dicho muchas veces y se lo agradecemos, que nuestra relación se da en un pie de igualdad, de voluntad política, y que como somos libres nosotros, no estamos aquí, ya lo he dicho varias veces, porque nos impusieron los oligarcas, o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea. Lo he dicho muchas veces,
mis amigos. Antes de que termine el año. Con relación a las expectativas que se tienen, yo creo que se ha dicho ya muchas veces, la situación de México es inmejorable y es reconocido no solo por los mexicanos. Pues tener un gobierno que garantice las libertades, que haga valer la democracia. ¿Qué es la democracia? Lo hemos dicho miles de veces, pero esa no es la concepción de ellos. Demos, imagínense, de político Claudio X González, si la política es un noble oficio, lo hemos dicho muchas veces, que estamos llevando a cabo en la actualidad en el país. Ya sabes, y lo he dicho muchas veces, que la política, entre otras cosas, personas cambien una conducta, usen un instrumento, se pongan una vacuna, etcétera. El cubrebocas es un instrumento, como lo hemos dicho múltiples veces, que ayuda a disminuir la salida de las gotas de líquidos respiratorios, de secreciones respiratorias. Pero no tienen efectividad, porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, está muy consciente y ya está harta. Los graves y grandes problemas nacionales se fueron creando, ya lo hemos dicho varias veces, no solo en México, en el mundo, durante todo el periodo neoliberal, burocráticos que se fueron creando con las llamadas nuevas políticas públicas. Ya lo he dicho varias veces, para que volteáramos a ver hacia eso, con todo un lenguaje, ¿no?, donde nos respetemos, donde se entienda lo que el presidente Biden ha dicho muchas veces, que somos evitar que haya una situación de inestabilidad política que, como lo hemos dicho muchas veces, afecta fundamentalmente al hermano pueblo de Perú. Gobernaba una minoría para su beneficio. Lo hemos dicho muchas veces, el gobierno estaba convertido en un comité al servicio a quienes corren peligro, que se les protejan sus derechos humanos. Esto ha caracterizado, lo hemos dicho varias veces, y es de lo que no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos son dos pensamientos completamente distintos. Y no solo es él, ya lo he dicho muchas veces, son millones. ¿Pero qué creen? Que como si se hubiesen dado cuenta, como reconocimiento, es un derecho. Eso se aplica, ya lo hemos aquí dicho varias veces, en países europeos, se llama estado de bienestar. ¿Cómo se resuelve el problema migratorio?
hay que atender las causas, ya lo hemos dicho muchísimas veces, la gente no abandona a sus pueblos por gusto y eso no va a variar, porque consideramos que el ser humano, lo he dicho muchas veces, no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan la corrupción y sobre todo la impunidad, que no se oculten las cosas. Ya lo he dicho varias veces, me llamaba la atención. Principalmente, pues ya sabes, se les ha cortado la luz, el gas, lo cual pues ha puesto en riesgo la estabilidad de casi 10,000 empleados. Usted, pues bueno, en reiteradas veces ha dicho que pues no estamos para rescatar empresas, ¿no? Que no estamos para estas situaciones, pero preguntarle también de posturas, porque como hemos dicho varias veces, la verdadera doctrina de esta gente es la hipocresía. Ahora bien, no, en algunos casos no, a lo mejor con la letra, pero no con el espíritu. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces, a la política popular y patriótica del general Lázaro Cárdenas. Todos los conservadores que se agruparon, ya lo he dicho varias veces, pero como mi labor es hacer conciencia, tengo que repetir y repetir. La intención de que este informe se dé aquí no es porque sea un capricho personal, es porque creo que usted lo ha dicho muchas veces, es donde más se dan las noticias. Lo que se dice aquí todo el tiempo se está viendo en generaciones. Esto es una transformación. Antes, bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces. De Quintana Roo. ¿Por qué, presidente? Porque con su llegada, pues el sureste se volvió una potencia a nivel nacional después de, como usted lo ha dicho muchas veces, fue olvidado. Entonces, presidente, en honor precisamente a varios tabasqueños ilusos, porque se enfrentan las bandas para la venta de la droga y eso es lo que provoca homicidios. Tenemos, lo he dicho varias veces, pero lo voy a seguir diciendo, porque debemos todos de… Es que es muy interesante, o sea, es que ustedes me preguntan y a mí me permite esto informarle a la gente, porque ya lo he dicho muchas veces, sin contexto no se entienden las cosas. Tienen diferencias con nosotros, conmigo. ¿Saben qué hicieron los del INAI antes de irse? Ya he dicho varias veces, esto de élite no tiene nada que ver con las cúpulas militares de otros ejércitos en otros países. Ya lo he dicho muchas veces. Aquí acerca de que se va a militarizar el país, eso no tiene sustento. Ya lo he dicho aquí. Se debe de aceptar la ley del talión. Nada de ojo por ojo, diente por diente. Ya lo he dicho varias veces. Y lo decía León Tolstoy. Si a esas vamos, nos vamos a quedar. ¿Por qué la fortaleza del peso?
porque estamos gobernando con honestidad. Es que lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Lo que dije, que es importantísimo, el México profundo, nuestras culturas. Lo he dicho aquí varias veces, pero conviene que las reformas llamadas estructurales que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal en contra de los trabajadores, ya lo he dicho muchas veces, y ojalá y alguien estamos como encubridores, como un ministro cambia 3 veces su criterio, o mejor dicho, 3 veces presenta un proyecto con un criterio. Cuando sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces, porque nada ha dañado más a México que la corrupción política. Ya lo he dicho muchas veces. Eso del movimiento de transformación. Pero no quiero opinar sobre el proceso. Además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin el gobierno y también ya me retiro. No me quedo como dirigente, no voy a quedarme, lo he dicho varias veces, como líder moral, pero olvidan los mandamientos, porque la verdadera doctrina de los conservadores de la derecha, lo he dicho muchas veces, porque así me lo dijo en una ocasión Carlos Monsiváis, la Fiscalía, así está el Poder Judicial. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Estamos hablando de un monto de más de 300,000 millones de pesos. El Poder Judicial, como usted lo ha dicho varias veces, tiene pues los ministros y los jueces tienen muchas… Todo es culpa del ejército. No. Ya lo he dicho varias veces. Primero, nuestro ejército solo en beneficio de quienes militan, participan, simpatizan con un partido. Es muy claro, y lo he dicho muchísimas veces. Partido, como su nombre lo lamentable. Muchos problemas se ocasionan por esa ambición al dinero. Yo he dicho varias veces que a los que quiero, que son muchos, combatiendo a los traficantes de personas, porque hay necesidades, desde luego, eso es lo básico, ¿no? Lo he dicho muchas veces y creo en eso, de que hay que atender las causas, pero también que la gente no abandone
sus lugares de origen, a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces hay que atender a la corrupción. Aunque se molesten, aunque se enojen, porque no es una pandemia, lo he dicho muchas veces, es la peste. Y no debe de haber guerra sucia. Además, como lo hemos dicho aquí varias veces, eso ya no funciona. Eso no. 4 años, señor presidente, casi un lustro, solamente la palabra corrupción en los informes de gobierno se ha dicho 48 veces. Es buenísimo el dato. 48 veces. Con Zedillo… Es como cuando la reforma energética, que el PAN surge, ya lo hemos dicho aquí varias veces, para oponerse a la política del general Cárdenas. Tenemos derecho a cuidar nuestro territorio. No, porque es respetuoso de las decisiones nuestras. Y ya lo he dicho varias veces, o sea, ya he sabido con esta actitud politiquera, ¿sí?, de decir, pero no hay Fonden. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica o muy, porque dominaba una oligarquía, una mafia. Ya lo he dicho muchas veces, repitiendo, citando, pues caemos en lo mismo. Al final es como la ley del talión, es diente por diente, ¿no? Ojo por ojo. Y ya lo he dicho muchas veces, se lo copié a mi maestro, León Tolstoy. Al grado que crearon, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, este Instituto de la Transparencia, y de Tlaxcala. Siempre he admirado al pueblo de Tlaxcala. Aquí lo he dicho varias veces, es un pueblo trabajador como todo el pueblo mexicano, pero para que aprobaran el presupuesto se tenían que entregar moches a los diputados. ¿Cuántas veces les he dicho? Hay que entender el origen del problema. La gente no sale de sus pueblos, lo hemos dicho miles de veces, por gusto, lo hace por necesidad. Y todo se resolvía en el anonimato, la gente ni se enteraba. Ya lo hemos dicho aquí varias veces, no se sabía de jueces, de magistrados, de ministros, y luego todo el porfiriato, que es la parte fundacional del sistema político de México, porque como lo hemos dicho aquí varias veces, ni siquiera ese vendaval que fue la Revolución Mexicana pudo
gratuitos. No va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento, porque como lo hemos dicho muchas veces, es vida y bien. Bueno, pues que se actuó, estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Tamaulipas. Ya he dicho varias veces de que el pueblo de Tamaulipas, jueces, que es el que está llevando el caso, está acusado de violación. O sea, el mismo juez está acusado. Entonces, pues obviamente hay mucha corrupción, ya usted lo ha dicho tantas veces. Sin embargo, ellas le piden, presidente, que se lleve todo conforme a derecho. Sus socios, que somos iguales, se equivoca. Ya varias veces he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Entonces, no, 1,000 millones de pesos. ¿Por qué no pones otra vez? Es que ya lo he dicho muchas veces, a diferencia de un escritor, una transformación, un cambio en beneficio de nuestro pueblo. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, que han habido en nuestro país 3 grandes transformaciones. Es bastante el atraso, el rezago. Es que ya lo hemos dicho varias veces, fueron crueles los gobernantes. No hay necesidad de pedir ayuda a líderes del crimen organizado. El gobierno debe garantizar. Dicho muchas veces, no tiene por qué apoyarse